Ok, perfecto. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Espero que de verdad estén todos muy bien, que este ratito que estamos sacando sea para el provecho de nosotros, escuchando la palabra de Dios y disponiendo nuestra mente y nuestro corazón para darle ese rato de provecho al Señor con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. Yo antes de la oración quiero compartirles el Salmo 100, que dice que se llama exhortación a la gratitud. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre Celestial, en esta hora, Señor, quiero agradecerte, Padre Santo, por cada una de estas personas, Señor, que hoy están aquí detrás de esta pantalla, Señor, en sus hogares o en su lugar, Señor. Bendice a cada familia, a cada hogar, Señor, que de los que estamos acá, Señor, sus familiares, Señor, también. Hoy quiero, Padre Santo, pedir tu bendición para esta reunión, Señor, para este momento, Señor, que disponemos nuestra mente, nuestro corazón, con todas las ganas, Señor, con todas nuestras emociones, con toda nuestra mente, Señor, para realmente, Señor, que tú nos llenes de esa y nos des esa semilla, Señor, que es la palabra, Señor, que la hagas crecer, Señor, y que nos des la bendición para ponerla, Señor, por obra, Señor, en cada uno de nuestros pasos, en cada uno de nuestros días. Quiero hoy, Señor, pedirte, Señor, por cada una de las personas, Señor, que estamos aquí hoy, para que tú les hables a su corazón, que cada uno de nosotros, Señor, dejemos nuestras preocupaciones, dejemos nuestras emociones, dejemos nuestras cosas, nuestros pensamientos, Señor, y que no andemos por nuestros propios caminos, sino por los tuyos, que hoy en este momento, Señor, busquemos de ti y de tu palabra, que con mucho anhelo, Señor, escuchemos, Señor, y entendamos que tú, Padre Santo, eres el digno de toda alabanza, de toda admiración, de todo, Señor, de todo nuestro tiempo. Eres tú, Padre Santo. Eres tú, Señor, el que merece todo nuestro amor hacia ti, porque tú eres, Padre Santo, ese Dios, ese compañero, ese amigo que no falla, que siempre ha estado y estará para siempre, Señor, con nosotros. Yo te pido la bendición también, Señor, para Fabricio, que es el que va a predicar, Señor, la palabra, la enseñanza que nos tienes para hoy, para que tú le bendigas esa mente, Señor, ese corazón, y que le des esa fuerza para él siempre andar en verdad, Señor, y nunca, nunca temer ante cualquier duda, Padre, sino que ponga toda esa confianza en ti, que te busque con todo su amor para que así, Señor, nos pueda ayudar, Padre Santo. Yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, con tu permiso, Padre, a cada una de estas personas. Y quiero, Señor, pedirte para que nos ayudes a que este rato, Señor, sea un momento, Señor, sin interrupción, que el internet, Padre Santo, no falle, que cada una de nosotros podamos entender y que guardemos esta palabra en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te lo pido a ti, Señor. Amén. Vamos con la alabanza para que expongamos nuestro corazón y que esta alabanza la hagamos con todo nuestro corazón. Hermosa esa alabanza. Bueno, vamos a pasar ahora con Fabricio para que expongamos toda nuestra atención a Fabricio. Buenas tardes, gracias Laura, que Dios los bendiga a todos, bienvenidos para la prédica del día de hoy.
Hoy vamos a darle continuidad a la secuencia de prédicas de siembra y cosecha. Voy a orar un tirito nada más para poner todo lo que voy a decir, Padre del cielo, delante del trono de tu gracia, Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, Padre Santo. En este momento te damos las gracias, Señor, como dice tu sierva Laura, Padre del cielo, de podernos conectar a través de la tecnología, Señor, para escuchar el mensaje. En esta tarde, Padre del cielo, yo vengo renunciando a toda sabiduría humana, Padre del cielo, despojándome de todo peso y de pecado, Señor, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús, Señor, te pido y te pedimos que no haya ningún, Señor, ninguna interrupción, y todo espíritu que venga a poner interrupción en esta prédica lo venimos atando en el nombre de Jesús, se enmudece en el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, nuevamente te damos las gracias, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de la boca de tu siervo. Yo declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Amén. Voy a dejar de compartir el video para aumentar la velocidad de conexión. Bueno, entonces, esta es la tercera parte de la secuencia de prédicas que hemos venido haciendo acerca de siembra y cosecha. En la primera parte vimos principios financieros que vienen en la Biblia acerca de cómo es que el Señor ve las finanzas del ser humano y cómo el Señor en el Salmo 50 y en otros versículos dice que todo le pertenece a Él y cómo si Él ocupara algo de nosotros no lo pediría a nosotros, porque de Él es toda la creación. En la segunda parte vimos causantes de lo que genera ruina, ¿verdad? Vimos 8 causantes de ruina que vienen con respaldo en la escritura y cómo si uno no ordena la casa, ¿verdad? En el sentido de obediencia, la bendición no viene al hogar. En la última, en la número 2, quedamos al final de la prédica de que íbamos a hacer un caminito de cómo es que el Señor Jesucristo, cuando Él nace y crece y empieza su ministerio, cómo es que Él financiaba el ministerio o cómo es que financiaban las personas el ministerio del Señor Jesús, viendo de que en ningún momento el Señor cobró ni el diezmo, ni cobraba absolutamente nada por predicar el Evangelio, pero sí había una estructura financiera que vamos a analizar. Para darle profundidad a esta enseñanza, yo sugiero con todo respeto la lectura de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque en todo el Nuevo Testamento, que son 27 libros, ¿verdad? De Mateo hasta Apocalipsis, se ve claramente cuál fue la evolución de la iglesia cristiana apostólica en el sentido económico. Hoy vamos a hacer un repaso, ¿verdad? No es lo mismo que leer todo el Nuevo Testamento, principalmente el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que son 28 capítulos. Pero bueno, vamos a empezar con un resumen de cuando el Señor Jesucristo nace, cumpliendo así un montón de profecías del Antiguo Testamento. Leemos en el libro de Mateo que cuando nace el Rey de Reyes y Señor de Señores, los reyes de la tierra se dieron cuenta, o por lo menos algunos. Y vamos a leer, Mateo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, fue un evento que se supo en toda Jerusalén, no fue un hecho aislado. Fue algo que conmocionó toda la ciudad, incluyendo al rey Herodes. Este es Herodes el Grande, así le llamaban, ¿verdad? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Esa profecía está en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2.
que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Desde el nacimiento del Señor, reyes del oriente le trajeron oro, incienso y mirra. Y son presentes que tienen valor, ¿verdad? La palabra magos que aparece en el libro de Mateo, en la traducción King James sale como sabios, ¿verdad? Es como la palabra sabios que viene en el libro de Daniel, refiriéndose a los sabios, astrólogos, adivinos, etcétera, de los reinos de Babilonia y los otros reinos que vinieron después. Estos reyes venían del oriente y no fue un evento desapercibido. Ellos, desde que Jesús nació, ¿verdad? Él recibió regalos de un rey. Y estas personas que vinieron en una caravana, ¿verdad? Trajeron regalos al rey anunciado en el Antiguo Testamento. Daniel, por ejemplo, uno se puede poner a pensar, bueno, ¿por qué ellos tenían conocimiento de que iban a ser el Mesías? Daniel, ¿verdad? Fue el más alto jerarca de los sabios de Babilonia casi 600 años antes del nacimiento del Señor. Y él dejó información en Babilonia. Y es por eso que estas personas venían a buscar al que había nacido, porque ellos tenían conocimiento del nacimiento del Mesías, recordando que Daniel escribió acerca de la venida del Mesías. Entonces, estas personas tenían mayor revelación de la llegada del Cristo que los mismos judíos de la época de Jesús, porque ellos sí sabían que iban a ser, incluso veían una señal en el cielo. Y es muy probable que estos obsequios que fueron traídos al Señor fueran utilizados por José y María para la crianza y manutención del Señor. La Biblia no lo dice. Sin embargo, estamos viendo, ¿verdad? El inicio de cómo desde que Jesús nace, Él recibe presentes, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor iba creciendo en estatura y sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, hasta que el Señor inicia su ministerio, dice la Escritura en Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Esta frase como de 30 años, algunos de los que estudian la Biblia, dicen que eso se refiere a que estaba por cumplir 30 años, o sea que era un poquito menor que 30, pero que ya los iba a cumplir. Ahora, ¿qué oficio tenía el Señor Jesús antes de que empezara su ministerio? La Biblia lo deja muy claro en el libro de Mateo y de Marcos. En Mateo, por ejemplo, cuando él llega a predicar a Nazaret, la gente se pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y en Marcos 6:3, ahí aclara que no solo era hijo del carpintero, en este caso José, sino que él mismo también tenía el mismo oficio. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús tuvo hermanos y hermanas después de que él naciera este primogénito. De en adelante, María tuvo más hijos, y ahí vienen los nombres de ellos. Pero el oficio que el Señor tenía antes de empezar el ministerio era de carpintero. Ahora, la Biblia, la palabra que se utiliza, ¿verdad? Para traducir carpintero
En la concordancia Strong es la G5045 o 5045 y es la palabra tecton. Y viene arquitecto, por ejemplo, ¿verdad? Y la palabra tecton no solo se traduce como carpintero, sino como albañil, constructor o fabricante. Entonces, qué interesante que Dios mismo, ¿verdad? Perdón, que Él escogiera el oficio de constructor, siendo Él el creador de todo el universo, ¿verdad? Él escogió esa profesión o ese oficio antes de iniciar su ministerio en la tierra. Y eso lo dice la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 48, del 12 al 13, dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, o sea, con la palma de la mano. Al llamarlo yo comparecieron juntamente. Isaías 40:12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Dando a entender, ¿verdad?, que el Creador hizo la creación con su mano. La Biblia dice que Dios dijo y se hizo, pero aquí estos 2 versículos de Isaías, ¿verdad?, dan información de que el Señor, ¿verdad?, formó la creación utilizando sus manos y sus dedos. Entonces, esa es la actividad que el Señor tenía antes de empezar su ministerio, como leímos, cuando era como de 30 años. Ahora, la Biblia dice que una vez que el Señor inicia su ministerio, Él deja ese oficio, así como los apóstoles, porque los apóstoles también tenían oficios o profesiones, ¿verdad?, que dejaron para empezar a predicar. Estamos viendo la transición del antiguo pacto con el tema de los diezmos, ¿verdad?, a cómo fue que empezó el ministerio del Señor Jesucristo en la parte económica y cómo sigue adelante a través de toda la historia, ¿verdad?, del libro de Hechos y de las cartas que Pablo escribió a las iglesias que él iba fundando. Entonces, la profesión del Señor, carpintero, constructor o albañil, era, eh, ese era el oficio del Señor antes de empezar el ministerio. La Biblia dice, ¿verdad?, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que una vez que el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y después de haber sido tentado por el diablo durante su ayuno de 40 días, él inicia su ministerio. En el libro de Mateo vamos a leer que él escogió inicialmente a 4 pescadores, ¿verdad?, 4 pescadores, un par de hermanos, 2 pares de hermanos, y que el ministerio de él empezó de una vez haciendo milagros, portentos, sanidades y liberaciones, y se dio a conocer de una manera muy rápida el Señor Jesucristo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Eso sale en Isaías. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muy importante esta frase, pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Ahora vamos a ver un mapa. Ahí dice por toda Siria. Y Siria queda al norte de Israel. Es el país que está pegando con Israel a la par del Líbano, hoy por hoy. Y es un país enorme. Y ahí dice que su fama se difundió
por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese fue el inicio del ministerio del Señor. Entonces, la fama de él se difundió por las dolencias que él sanaba, por lo que él hacía con los endemoniados, los paralíticos, los lunáticos y toda la gente atormentada, gente necesitada. La Biblia dice, o mejor dicho, no dice en ningún lado, en ninguno de los libros del Nuevo Testamento, que Jesús pidiera absolutamente nada a cambio por predicar la palabra, por sanar enfermos o echar fuera demonios. Sin embargo, había gente que por gratitud apoyaba el ministerio. En el libro de Lucas hay un título que dice en Lucas 8, mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, los 12 apóstoles, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas le servían de sus bienes. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo el Señor permite que mujeres que que han recibido algo genuino, auténtico de parte de Dios, como una liberación espiritual, y pone aquí, hace énfasis en María Magdalena, ¿verdad?, cómo ella fue liberada de 7 demonios. O sea, es una señora sumamente atormentada. Al ser liberada, ¿verdad?, las personas o sanadas quedaron agradecidas con el Señor. Y ese es el principio de lo que estamos leyendo aquí. Es un principio de la gratitud, de haber recibido algo genuino de parte de Dios. Porque ellas lo hacían voluntariamente y el Señor se los permitió hacer. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo el respaldo de que sí había gente, ¿verdad?, que no era que le daba el diezmo, sino que le ayudaba de sus bienes. Eso es gratitud de personas que habían recibido alguna sanidad o una liberación espiritual de parte del Señor Jesucristo. Por ejemplo, también vemos la ingratitud, ¿verdad?, en los evangelios, donde hubo un caso donde Jesús sanó 10 leprosos y solamente uno le dio las gracias. O sea, la ingratitud también la podemos observar en los relatos de la Biblia. Pero en este caso, ellas lo hicieron por gratitud y también el Señor les permitió hacerlo. El beneficio era más para ellas que para el Señor, porque como hemos visto en las últimas o en las 2 primeras prédicas de este título, Dios no ocupa nada de nosotros. Y el que estaba en la tierra era el Hijo de Dios. Entonces, dar voluntariamente por gratitud es un privilegio que Dios nos concede, como lo veremos más adelante en otros versículos. Entonces, aquí queda claro que habían personas, mujeres, dice aquí, que por haber recibido sanidad o liberación, le ayudaban al Señor Jesucristo de sus bienes. Ahora, si nos ponemos nosotros a pensar, bueno, el Señor Jesucristo en el ministerio que él tuvo aquí en la tierra, él reprodujo panes y peces en 2 ocasiones, ¿verdad? Una vez alimentó a 5,000 y otra vez a 4,000. Y no había que comer o no había suficiente para todos y él sacó de la nada, por decirlo así, comida para ese montón de gente. Entonces la pregunta podría ser, ¿por qué? ¿Por qué el Señor entonces no reprodujo también dinero que él hubiera ocupado para los gastos de su ministerio? ¿Por qué él permitió que esas mujeres le dieran de sus bienes? Todo lo que el Señor Jesús hizo fue para darnos una enseñanza a nosotros. El Señor estaba enseñándonos con el ejemplo lo que él espera de cada uno de nosotros. Así le enseñó a los apóstoles. Cuando él manda a los apóstoles a predicar, los mandó exactamente como él empezó en el ministerio. Él empezó, ¿verdad?, dándole a las personas algo genuino. El reino de los cielos se ha acercado, le dijo. Y empezó a sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Y la gente agradecida, como esas mujeres, empezaban a ofrecer voluntariamente ayudar al Señor en su ministerio. En Marcos 6 podemos leer cómo fue que el Señor envía a los 12 discípulos
hacer lo que él les había enseñado. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En Mateo 10, del 7 al 10, leemos también, y es el mismo evento, solo que en otro evangelio, cuando el Señor comisiona y manda a los 12 apóstoles, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os pruebáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, de su alimento. Ninguno de ellos padeció ninguna necesidad mientras predicó. Lo leemos en Lucas 22:35. Porque el Señor Jesús les pregunta, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y yo puedo dar testimonio, como siervo de Dios, que en 9 años de estar predicando el Evangelio con doña Jamie, a uno nunca le falta absolutamente nada, sin necesidad de que nadie pida absolutamente nada. Todo lo que está aquí es cierto. Ahora vamos a ver qué es, ¿verdad? Qué es lo que el Señor establece y cómo fue en el libro de Hechos que se establece lo que hoy tenemos que escudriñar juntos. El Señor les dijo que cuando se predica la palabra y se hacen las cosas como Él dice, al obrero, que es un peón, ¿verdad? Porque aquí esta palabra obrero, si uno la busca en la BLB, es un peón agrícola, es un jornalero de campo. Ahora, a veces el Señor les tenía que recordar a los apóstoles que ya no tenían que hacer su oficio anterior. Se lo recordó estando Él en cuerpo físico y después se lo recordó estando resucitado. Y es muy interesante aquí, porque la Biblia dice en estas dos ocasiones que cuando ellos se fueron a pescar no pescaron nada, hasta que Jesús apareció y les dijo que tiraran las redes donde Él decía. En Lucas 5, del 1 al 11 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, ya ellos habían tratado de pescar toda la noche anterior a la prédica que el Señor estaba dando. Entonces el Señor les estaba dando una enseñanza, porque entonces Pedro le dice: más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué Simón Pedro cayó de rodillas diciéndole al Señor que se apartara porque era pecador? Porque él no le había creído al Señor que el Señor iba a cuidar de ellos siempre y cuando estuvieran haciendo lo que les dijo, que era pescando hombres. Pero ellos se habían ido toda la noche a trabajar para pescar. Y Pedro, cuando ve el milagro, porque es un milagro, ¿verdad? Cae de rodillas y le dice al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que también eran pescadores, eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ya se lo había dicho antes. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
También Jesús se lo recuerda después de la resurrección. En Juan 21, ¿verdad? Es casi al final del Evangelio de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Otra vez no pescaron nada. Esto fue ya después de que Jesús murió y resucitó. Pero estaban pescando. Volvieron a ir a pescar y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, igual que la vez pasada, ¿verdad? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. A descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Jesús les dijo, id, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Inmediatamente, ve aquí termina en el 14, inmediatamente después de que comen, en el 15, Jesús es cuando le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba. O sea, tenía que ver con el hecho de que no estaban haciendo lo que Jesús les había dicho, porque Jesús les dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, el Señor le estaba recordando que no perdieran tiempo en las barcas pescando peces, que siguieran pescando hombres, como les había dicho, y que Él se encargaría de cuidarlos de maneras muy diversas, como ellos habían visto, porque ellos vieron a Jesús reproducir panes y peces, vieron a Jesús haciendo muchos milagros, ¿verdad? Y el Señor les estaba recordando que lo que tenían que hacer eran pescar hombres, no peces. Una enseñanza muy interesante con lo que el Señor hizo con Pedro, ¿verdad? Tomando en cuenta de que Jesús le dijo a Pedro varias veces que él iba a ser pescador de hombres, ya no de peces. Hubo un evento, ¿verdad? Donde ellos no tenían dinero para pagar el impuesto para entrar al templo. En el libro de Mateo 17, del 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí, porque un estatero eran 4 dracmas, ¿verdad? Eran 2 dracmas por cada uno, eran 2 denarios. El tema es, ¿verdad? El tema es que
el Señor le estaba diciendo a Pedro, con eso que lo mandó a hacer, ¿verdad? Que las personas, porque él era pescador de hombres, no de peces, en algún momento con sus bocas iban a ofrecer ayuda para para la comisión que él les estaba dando. El mismo Señor le dijo varias veces a Pedro que sería pescador de hombres. Y llama la atención que el Señor le dijo al final, tómalo y dáselo por mí y por ti, el costo de Pedro y el de Dios. O sea, el Señor le dijo, pague lo suyo y pague lo mío. O sea, aquí van a haber recursos para los obreros, que somos los peones, y para la obra de Dios. Y ya vamos a ver más versículos de respaldo, porque eso es lo que el Señor estaba enseñándole a los discípulos, que ellos, si estaban haciendo lo que el Señor les mandó, ¿verdad? A ellos no les iba a hacer falta absolutamente nada. Lo mandó a pescar al mar y de un pez sacó una moneda de la boca. Entonces, eso es una enseñanza también, que a veces uno no entiende, bueno, por qué entonces el Señor no siguió sacando peces con monedas en la boca y así financiaba su ministerio? No, es que todo era una enseñanza para nosotros. Entonces, durante el tiempo que Jesús estuvo enseñándoles y predicando en la tierra, la Biblia dice que era como una especie de caja chica, ¿verdad? Le dice bolsa en el Nuevo Testamento. Y esa bolsa la manejaba Judas Iscariote, donde se administraba el dinero del ministerio de Jesús. Aunque a veces, ¿verdad? Como vamos a leer ahora, tuvieron que comer espigas del campo en momentos de hambre, pero también era enseñanza. No era porque el Señor no podía hacer algo para que comieran otra cosa, es porque también tenía que ver con una enseñanza que él estaba dando para ellos y también para los fariseos. En Mateo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Aquí equivale al sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los estaban hablando los fariseos. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el templo, profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, aquí interesante porque los discípulos estaban en el campo recogiendo espigas, pero el Señor les recuerda a los fariseos lo que David hizo con los panes del templo. Y también incluye el Shabbat. Entonces, Jesús les dice al final, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, ahí hay una doble enseñanza, porque le estaba diciendo a los fariseos que los discípulos de él también tenían derecho a comer de lo santo. Porque recordemos que vimos en la segunda prédica de que en el libro de Hebreos capítulo 7 dice que hubo un cambio de sacerdocio. De la tribu de Leví pasa a la tribu de Judá, porque el Señor es de la tribu de Judá. Entonces el Señor estaba haciendo esa enseñanza de que a partir de ahí los discípulos de él también tenían derecho a comer de lo santo, como lo hizo David cuando se metió al templo a comer los panes. Una de las cosas que más me llama la atención en lo personal es que Judas fuera el que manejara el dinero. Y Judas fue el que traicionó al Señor. Ahora, puede ser que haya una relación, ¿verdad?, entre la codicia, el amor al dinero y la traición que Judas cometió con el Señor. Sí, la Biblia sí lo dice. Por ejemplo, vamos a ver, aquí dice, en Juan 12, del 3 al 6 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón.
y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, había una bolsa con dinero, ¿verdad? Y Judas tenía la bolsa y él también robaba, cosa que el Señor tenía que saber porque Jesús sabía los pensamientos y las acciones de todos los hombres. Entonces, Judas era el que tenía la bolsa del dinero y él agarraba de la plata que se metía en la bolsa. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que si él dijo que por qué no fue vendido el perfume dado a los pobres, quiere decir que de esa bolsa también le daban a los pobres. Aquí está, aquí lo dice. Entonces, el Señor también le daba a los pobres de lo que él recibía. Aquí está el versículo que lo respalda. En el libro de Juan, capítulo 13, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Jesús mencionó al que lo iba a traicionar, dice lo siguiente: respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. Otra vez dice que se diese algo a los pobres, o que compraran algo para la fiesta. ¿Cuál fiesta? Para la Pascua. Quiere decir que de esa bolsa ellos tomaban para los gastos de ellos. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Okay? Mateo 26 dice, aquí es donde Judas se presenta delante de los principales sacerdotes y le ofrece a los sacerdotes entregarle a Jesús a cambio de algo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Queda la advertencia plasmada para nosotros, el tema del amor al dinero y lo que le pasó a Judas. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que él fue el que fue a ofrecer al Señor Jesús por algo a cambio. Vemos, por ejemplo, la advertencia, el amor al dinero, la codicia, el robo, la traición y la destrucción de Judas es una enseñanza para nosotros también, porque el manejo de las finanzas, perdón, en un ministerio es algo muy delicado. Es algo que hay que meditar con mucha profundidad. Ahora, ¿cómo fue que murió Judas? En el libro de Mateo 27 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, así fue como terminó este apóstol, que era el que manejaba el dinero, que robaba de la bolsa el dinero y que terminó pidiéndole a los sacerdotes dinero para entregar a Jesús. El apóstol Pablo deja en 1 Timoteo esto. Así que lo está diciendo a Timoteo, a su discípulo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Está hablando de Judas, entre otros. Recordando, ¿verdad? Que ya en el libro de Hechos aparece Judas, Pablo en el capítulo 8 del libro de Hechos. Ya aparece la conversión de Pablo. Entonces, dice claramente, ¿verdad? Que teniendo sustento y abrigo, le está hablando a un discípulo. Pablo le está hablando a un discípulo. Que estemos, se mete él también, Pablo se mete ahí. Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Está hablando, entre otros, ¿verdad? De Judas. Mateo 6:24. Jesús lo dijo: ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto fue lo que hizo Judas. Amó más el dinero y aborreció a su Señor. Ninguno puede servir a dos señores. Aborreció al Señor y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ok, entonces eso queda para que nosotros, ¿verdad? Meditemos acerca de que la codicia, el amor al dinero, el ladrocinio, ¿verdad? Es algo que le pasó a uno de los apóstoles que hoy por hoy se perdió. Ahora, el Señor, ¿verdad? Ya estamos viendo que en ningún momento se toca el tema del diezmo para financiar el ministerio de Jesucristo. No sale en ningún lado de los 4 evangelios. Tampoco sale en el libro de Hechos ni en las cartas de Pablo. Pero el Señor Jesús, ¿verdad? En sus prédicas, él decía lo siguiente, en las enseñanzas, la posibilidad de hacer tesoros en el cielo. En el libro de Lucas, ¿verdad? El capítulo 12 le dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Vended lo que poseéis y dad limosna, lo está diciendo el Señor. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega. Él sabía que Judas metía la mano en la bolsa. Él está diciendo, ¿verdad? Que los tesoros que se hacen en el cielo no hay ningún ladrón que meta la mano y tampoco se agotan. Y dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto lo dijo el Señor. Vended lo que poseéis y dad limosna. Y haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo, en los cielos. Al joven rico también se lo dijo. En el libro de Mateo, otro evangelio, ¿verdad? Viene un joven rico y le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Otra vez lo dice, tesoros en el cielo, o tesoro en el cielo. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Perdón. ¿Qué pues tendremos? Perdón. Y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. También se lo dijo, ¿verdad? Dijo una parábola acerca de un rico insensato. La pasada no es una parábola, se lo dijo a un rico, que vendiera todo y que tuviera tesoros en el cielo. Y aquí lo dice con una parábola. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no el rico para con Dios. Entonces está hablando de algo que tiene que ver con la eternidad.
El hecho de hacerse tesoros en el cielo, ¿verdad? Tiene que ver con la bondad que nosotros tengamos aquí en la tierra, con la gente necesitada. De acuerdo a lo que estamos leyendo, Dios mismo dice que hacer tesoros en el cielo es posible. Ocurre cuando somos generosos con las personas que están padeciendo necesidad. El Señor le dice, da limosna, dada a los pobres. Veremos en el libro de Hechos que más de una persona le tomó la palabra al Señor acerca de esta promesa. Porque en el libro de Hechos vamos a ver que la iglesia, en el libro de Hechos, la gente empezó a vender sus propiedades y sus casas y el dinero se lo daba a los apóstoles para que lo administraran. Y ya lo vamos a ver. Pero aquí dice, Jesús lo dijo, de el hecho de hacer tesoros en el cielo. Y el Señor también mencionó recompensas. Por ejemplo, en el libro de Mateo 10 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el que recibe, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Entonces, está hablando de un vaso de agua fría a los discípulos. Y también hay recompensas de al que recibe a un profeta o el que recibe a un justo. Y dice que recibirá recompensas hasta por un vaso de agua fría que le dan a un discípulo. De cierto digo que no perderá su recompensa. Ahora, Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez habla de recompensas. La limosna es dada a personas con necesidad. Y esto también Dios, ¿verdad? Lo recompensa. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, por eso es que la recomendación es leer los 4 evangelios y el libro de Hechos, que son 28 capítulos, porque ahí vamos viendo la transición de la parte financiera de la iglesia. Vemos que Jesús fue ayudado, ¿verdad? Ayudado entre comillas, ¿verdad? Porque él no necesitaba ayuda de nadie, pero él permitió que le ayudaran de los bienes de las personas que estaban agradecidas, en este caso las mujeres, por lo que habían recibido la liberación y sanidad. Había un administrador que terminó fallando, vendiendo al maestro, ¿verdad? Por dinero, y esa bolsa se usaba para comprar cosas que ellos ocupaban, como lo leímos ahora, para la fiesta de la Pascua o para dar a los pobres, y era como una caja chica que manejaban ellos. También está que Jesús les recordó a los apóstoles que tenían que estar pescando hombres y no volviendo a su oficio anterior, y que así era como el Señor iba a proveer para que ellos no les faltara absolutamente nada. En el libro de Hechos, que ya es el libro histórico de cómo empieza la iglesia, vemos, por ejemplo, de que genuinamente las personas que escucharon la promesa de los tesoros en el cielo le hicieron caso a Jesús. Dice en el libro, en el capítulo 2, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el libro, en el capítulo 4 de Hechos, también lo dice, de todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que se convirtió en el compañero de Pablo, ¿verdad? En los viajes de Pablo, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces estamos leyendo cómo era la parte financiera de la iglesia de los apóstoles una vez que el Señor muere y resucita y es ascendido al cielo. ¿Okay? Tenían todo en común junto con las personas que se habían convertido. Queda registrado, ¿verdad? Porque uno se pregunta, bueno, ¿será que el Señor estaba de acuerdo con ese sistema financiero de que vendieran todo y lo pusieran al servicio de toda la estructura apostólica para predicar el evangelio? Y vemos que sí, porque aquí viene en Hechos 5 un caso de Ananías y Zafira, donde dice que hubo gente que con su boca ofreció, como la analogía del pescado, pero después le mintieron al Espíritu Santo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, me dio una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Entonces, aquí dice, ¿verdad? No han mentido a los hombres sino a Dios. O sea, que Dios sí estaba avalando ese sistema de financiar el ministerio apostólico. Dice la historia, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por supuesto que le generó temor. ¿Por qué? Porque fue Dios el que hizo justicia con una ofrenda, ¿verdad? Que ellos ofrecieron con su boca y después dieron una parte. Y Pedro les dijo a los dos, mejor no hubieran dado nada. Mejor se hubieran quedado con todo eso y no hubieran hecho absolutamente nada, no hubieran entrado en pecado. Pues ve qué delicado lo que estamos leyendo. Ahora, en el libro de Hechos vamos viendo, conforme vamos leyendo, ¿verdad? Y avanzando en los capítulos, se va viendo cómo, ¿verdad? Iba creciendo el número de discípulos. Y hay un evento en el capítulo 6 que es muy importante porque ya sale la palabra diáconos. Diáconos. Ya hay apóstoles y hay diáconos. Entonces, dicen, aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, qué interesante, porque ya estaban atendiendo viudas, que es lo que habíamos estado viendo en las últimas 2 prédicas de siembra y cosecha. En el Antiguo Testamento, los levitas y en realidad todo Israel tenía una obligación de cuidar viudas, huérfanos, extranjeros y menesterosos. Eran 4 títulos, ¿verdad? De personas que estaban en vulnerabilidad. Y aquí vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Que los griegos empezaron a quejarse contra los hebreos de que las viudas griegas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Distribución diaria es el alimento, les estaban ayudando. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y está, les daban de comer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos,
y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces ya vemos que se escogieron diáconos, porque estaba creciendo el número de discípulos y ya había un problema con las viudas de los griegos. La Biblia dice, y Santiago lo pone por escrito, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia dice que es responsabilidad, ¿verdad?, de la iglesia, en este caso, también velar por el cuidado de las personas con necesidad. Estamos analizando cuál es el, el cambio que hace el Señor Jesús desde el diezmo de los levitas a lo que empieza a suceder en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, con Jesús mismo, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, que ya es un libro histórico, donde vemos, ¿verdad?, que inicialmente las personas vendían sus cosas y las ponían en orden de los apóstoles para crear todo lo que estamos leyendo ahorita. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad?, en este capítulo ya empezamos a ver una estructura donde hay diáconos. Y en el capítulo 8 del libro de Hechos, Saulo, que es Pablo, Saulo de Tarso, ya empieza a salir, ¿verdad?, en escena, que es el apóstol número 12. Recordemos que en el libro de Hechos 1, los apóstoles escogieron ellos a Matías, pero Jesús, el Señor, fue el que escogió personalmente a Pablo. En la conversión de Pablo fue Jesús el que se le apareció y lo escogió a él. Entonces ya empezamos a ver que cuando Pablo aparece en escena, empiezan a suceder cambios en el sentido de que empiezan viajes que Pablo hizo a muchas partes y él empieza a predicar el evangelio a otras partes afuera de Israel y empieza a hacer una estructura financiera que vamos a analizar juntos. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo. La pregunta es, bueno, ¿cómo es que se siembra en una congregación? Si es que hay que dar el diezmo, si es que hay que dar, ¿qué es lo que hay que dar? Bueno, estamos viendo lo que pasó en el Nuevo Testamento y a partir del versículo, del capítulo 13 del libro de Hechos, la Biblia dice que empezaron a enviar, ¿verdad?, evangelistas, en este caso a Pablo, que es un apóstol, y a Bernabé, a hacer misiones afuera. Y ahí es donde empiezan las cartas paulinas, que es, ya lo vamos a ver. Dice en el libro de Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, hay 2 Antioquías, ya lo vamos a ver en un mapa, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, que es donde es Turquía. Había 2 Antioquías. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo, igual que lo que estamos leyendo de Ananías y Zafira. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí empieza el primer viaje misionero de Pablo. Él hizo en total 4 viajes. Bueno, son 3 y el cuarto es la ida a Roma cuando ya él lo mandaron preso a Roma, y de ahí sale el libro de Romanos. Estamos viendo que en el libro de Hechos uno lo lee y va viendo cómo es que después aparece en la carta a los romanos, a Corintios, a Tesalónica, a Colosenses, a Éfeso, porque eso tiene que ver con lo que Pablo empezó a hacer en sus viajes misioneros a partir del capítulo 13 del libro de Hechos. Entonces se fueron para Chipre, que es una isla. La pregunta es, bueno, ¿de dónde sacaron el dinero para pagar el barco y la navegación y todo? Aquí dice que ya había una iglesia en Antioquía de Siria y ya leímos que el dinero lo estaban sacando de las ventas de las propiedades y las casas, de que gente ponía ese dinero a disposición de los apóstoles. O sea, sí había con qué mandar gente afuera. Veamos los mapas de los viajes misioneros de Pablo, ya los vamos a ver.
Pablo en sus 4 viajes misioneros establece en sus cartas a las distintas iglesias la forma de recolectar ofrendas voluntarias una vez que las iglesias están bien establecidas. O sea, cuando Pablo sale a predicar y llama a ver los mapas, ¿verdad? Él no llega ni cobrando el diezmo, ni diciendo que tenían que vender las propiedades, ni nada, sino que él muchas veces, y lo vamos a ver, él trabajaba con sus manos y predicaba al mismo tiempo. Y es increíble porque en el libro de Hechos se da uno cuenta de que habían sinagogas en todos los lugares, ¿verdad? De ahí arriba, de lo que hoy es Turquía, Siria e incluso en Grecia. Habían sinagogas judías ahí arriba, en todo lado, porque él empezó a predicar en las sinagogas y después se iba a predicar a los gentiles. Entonces, repito, capítulo 13 del libro de Hechos empieza el primer viaje misionero de Pablo. Este es el mapa. Primer viaje de Pablo. ¿Cuándo sale el primer viaje? En el libro de Hechos 13, se va con Bernabé, porque el Espíritu Santo los apartó y ahí los mandó, ¿verdad? El Espíritu Santo los mandó. Ok, entonces salieron navegando a Chipre. ¿De dónde salieron? De Antioquía. Ve que aquí está Jerusalén. Hay una Antioquía aquí en Siria y hay otra Antioquía aquí, ¿verdad? Que sería la parte oeste de Turquía. Y aquí viene la flechita de donde él salió y donde él regresó. O sea, él sale, llega a Salamina, a Pafos, ¿verdad? Después llega aquí, sube por aquí, Antioquía de Pisidia, en Iconio. Aquí en Listra fue donde lo apedrearon, por lo menos la primera vez. Aquí fue donde lo apedrearon la primera vez. Y qué valiente, se va a Derba a predicar con Bernabé y después regresa otra vez donde lo apedrearon. O sea, Pablo, un apóstol y un hombre de Dios sumamente valiente, sumamente valiente. Él regresa donde lo apedrearon y regresa de su viaje otra vez aquí. Ok, aquí no vemos nombres tan conocidos, ¿verdad? Como en el segundo viaje ya empezamos a ver nombres más conocidos. En el libro de Hechos sí sale Iconio, sale Listra, sale Derbe, pero no salen en las cartas. O sea, Pablo no le escribió ninguna carta a la iglesia en Listra, por ejemplo, o la iglesia en Iconio, ¿verdad? En el segundo viaje, conste que acabamos de ver que él sale con Bernabé y posiblemente él iba financiado por la estructura que tenían los apóstoles desde Jerusalén, ¿verdad? Aquí, pues ya aquí hay una iglesia, entonces él se va a hacer la misión de evangelización con Bernabé. En el segundo viaje, ya aquí Pablo se va más lejos, ¿verdad? Pablo se va más lejos y esta vez, en vez de irse por mar, se va por tierra. Desde Jerusalén a Cesarea, se va por tierra, Antioquía de Siria, Tarso, Derbe, Listra, donde lo apedrearon, Iconio, perdón, Antioquía de Pisidia, Troas, y aquí ya hay nombres conocidos, Filipos, está la carta a los filipenses, está Tesalónica, está la carta a tesalonicenses, está, cuando él va a Atenas, salen en el libro de Hechos, creo que es capítulo 26, si no me equivoco. Bueno, y después, aquí fue donde le predicó a los epicúreos y estoicos, a los filósofos, y después se fue a Corinto. Y están las primeras 2 cartas de Corinto, ¿verdad? Primera y segunda carta de Corintios, que está después del libro de Romanos. Estas son las cartas que vamos a estudiar en la parte 4 del estudio, ¿verdad? Porque había que hacer toda esta introducción para que uno entienda que hubo todo un proceso donde Pablo, ¿verdad? Que antes perseguía la iglesia cristiana, fue escogido por Jesús. Y cuando había una estructura en Jerusalén financiera, ¿verdad? Donde la gente vendía propiedades y casas y la ponía al orden de los apóstoles, cuando Pablo se incorpora, él empieza a hacer esto, se tira a todos estos lugares. Por ejemplo, la Biblia dice que él duró 3 años en Éfeso. 3 años duró aquí en Éfeso. Bueno, regresa otra vez a Cesarea y termina en Jerusalén. Este es el segundo viaje. Ahora, el tercer viaje, ¿verdad? Empieza de Antioquía de Siria y le da otro vueltín a todos los lugares por donde él había estado.
Por eso está la primera y segunda carta a Corintio, ¿verdad? Ya en el segundo viaje, se me olvidó decir, en el segundo viaje aquí ya se incorpora Timoteo. Ya Timoteo está aquí operativo, ya está ayudándole a Pablo. Ok, tercer viaje, sale de Antioquía de Siria y regresa a Jerusalén. Entonces, históricamente se contemplan 3 viajes del apóstol Pablo a todos esos lugares y ahí salen, ¿verdad? Las cartas paulinas a cada una de las iglesias que él escribe, donde él dice cuál es la estructura que iban a ver o que tenía que tener la iglesia cristiana en cada uno de estos lugares. Y ahí es donde, ¿verdad? Podemos ver que Pablo, cuando él llegaba, él empezaba a trabajar él con sus propias manos y conforme iba predicando, ya se iba haciendo una estructura que él mismo iba enseñándole a las personas que por gratitud querían contribuir con el ministerio para que él siguiera evangelizando. El cuarto viaje ya es el viaje donde lo mandan a Roma, ¿verdad? Porque él pidió una audiencia con el César, cuando lo estaban juzgando al final del libro de Hechos. Y bueno, aquí fue donde él naufraga, ¿verdad? Y llega a Roma. Y ahí sale la carta a los romanos. Entonces, son 4 viajes de Pablo. Y eso duró años. Entonces, por eso es que esto no es a la ligera, no es un estudio corto de cómo es que funcionan las ofrendas y cómo es que funciona, si es el diezmo, cómo es que... No, es todo un proceso que tenemos que ver para entender cómo fue que empezó la iglesia de los apóstoles y cómo fue que después se traslada esa estructura, ¿verdad?, a los lugares afuera de Jerusalén. Y Pablo, aquí están los 4 viajes de Pablo en un solo mapa. Ese señor anduvo por todo lado, valiente, muy valiente, y padeció persecuciones, y ahí lo vamos a ver en la próxima. Porque en la próxima ya lo que vamos a aterrizar es en cómo es que Pablo hacía las estructuras para que la iglesia funcionara, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es el versículo que deja armada la prédica siguiente. Porque entonces en Hechos 18 es la primera vez que Pablo va a Corinto, y ahí sale la carta a Corintios. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, Pablo empezó a hacer tiendas. ¿Con quién? Con Aquila, ¿verdad? Él no llegó a pedir nada. Él tenía que llegar, ¿verdad? Ver qué opciones tenía y empezó él. Primero se hospedó con este señor, ¿verdad? Que venían de Roma, de Italia, y él empezó a trabajar con sus manos haciendo tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Okay. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya cuando llegaron Timoteo y Silas, ya Pablo ya no estaba haciendo tiendas, ya estaba 100% en el ministerio predicando. Pero él lo hacía. Y eso es lo que vamos a ver en las cartas que vamos a ver en la próxima. Porque Pablo cuando tenía que trabajar, trabajaba él para financiar y mantenerse él mientras él seguía predicando. Y la Biblia dice que él defendió muy fuerte su ministerio porque él tenía muchos enemigos, principalmente en Jerusalén, porque no creían que él era un apóstol, porque no fue escogido de los primeros 12. Entonces Pablo se cuidó mucho siempre de hacer las cosas bien y de no dar tropiezo al ministerio con el tema económico. Sí, vamos a ver todo eso en la próxima porque era mucha información para dejarlo en una sola predica. Ahora, de aquí, de todo el libro de Hechos y todo lo que pasa en los 28 capítulos, ¿verdad? Sale la carta a los romanos, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, a los efesios, a filipenses, a colosenses, primera y segunda tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. El libro de Hebreos, todavía los que saben no se ponen de acuerdo si Pablo es el autor o no.
pero son 13, contando, ¿verdad? Las 2 de Corintios y las 2 de Tesalonicenses y las 2 de Timoteo. Si le ponemos Hebreos, serían 14. Pero 13 de 27, ¿verdad? Es casi el 50% de todo el Nuevo Testamento lo escribió este señor, ¿verdad? Que con mucho valor y guiado por el Espíritu Santo, hizo 4 recorridos que marcaron, ¿verdad? Toda la vida cristiana de toda la humanidad hasta hoy. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima. Vamos a ver qué era lo que Pablo hacía cuando ya él tenía gente en los diferentes pueblos donde él iba y qué era lo que él pedía, porque él lo que decía era ofrendas voluntarias para los santos y que cada uno diera como dispuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Todo quedó voluntariamente. ¿El Señor lo va a evaluar? Por supuesto que lo va a evaluar, pero sigue siendo voluntariamente. Entonces aquí terminamos ya la prédica y le paso a Laura la palabra para la oración final y espero que haya estado clara toda la información. Muchas gracias, Fabricio. Sí, muy interesante y de mucha enseñanza, la verdad. Muchísimas gracias. Y espero en Dios que ustedes todos también les haya gustado y entendido súper bien la palabra tan bonita y de verdad que ver esas imágenes de los recorridos de Pablo, uno dice qué increíble, que no creo que en esos tiempos hubiera carro, ¿verdad? Tampoco como para que fuera fácil para él, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y vamos a hacer la oración final para dejar esta enseñanza que quede en nuestro corazón y terminar, ¿verdad? Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, por esta tarde, por este rato, Señor, tan bonito, de mucha enseñanza, Señor, que tú, gracias a Fabricio, Señor, nos diste esta palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las personas, Señor, que tú has puesto en todo nuestro camino, Señor, que tú has puesto, Padre Santo, a todos tus discípulos, Señor, y que sabemos que has hecho, Señor, grandes cosas en el pasado y que lo harás, Señor, con cada uno de nosotros, con cada persona que se nos acerca, Señor, para hablarnos de tu palabra, para explicarnos, Señor, y para predicar como tú lo has mandado a muchos, Señor, a muchas personas, Señor, que tú también nos mandas a nosotros a predicar de tu palabra, para que, Señor, como tú dices, que por gracia tú nos diste, Señor, tu herencia, también nosotros tengamos ese amor por esas personas que aún tal vez no han escuchado esa genuina verdad, esa genuina palabra, en donde tal vez, Señor, lo que han escuchado es mucha plata o que pedir o que hay que ayudar o que diezmos y que estas cosas que a muchas personas, Señor, son cosas que tal vez no están dentro del orden que tú mandas, Señor. Quiero agradecerte por la verdad, por esa palabra, Señor, por tu palabra, que es la verdad que tenemos. Padre Santo, gracias porque tú nos das toda la instrucción en un libro, Señor, todo tu amor nos muestra, Señor, y toda la protección, Padre Santo, que tú has tenido con esas personas que han hecho, Señor, la voluntad de lo que tú les mandas, Señor. Quiero agradecerte por cada uno de las personas que nos reunimos hoy, Señor, para que tú les guardes esa palabra en su corazón, tú les bendigas, Señor, sus casas, sus hogares, sus familias, Señor. Que entendamos, Padre Santo, que lo que tú más deseas es que nosotros, Señor, te tengamos en honra, Señor, que te amemos y que te obedezcamos. Que, Padre Santo, tengamos amor por otros también, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este fin de semana, Señor. Gracias por este sábado, Padre Santo, que nos diste para reunirnos y escucharte, Señor. Gracias por la semana que pronto, Señor, acaba. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por esta otra semana, Padre, a partir de mañana,
que comienza para que tú pongas, Padre Santo, la protección en cada uno de nosotros y en cada una de estas personas, Señor, tanto Fabricio como Jamie, Señor, y en todos los demás pastores, a nivel de todo el mundo, Señor, de todas esas personas que diariamente, Señor, trabajan por compartir tu palabra. Esfuérzalos, dales fe, dales valentía, que no teman ante las mentiras, Señor, del enemigo, y que sigan, Señor, creyendo en ti, que tú, aunque no se vea como tal vez tú estuviste, Jesús, en la tierra en algún momento y ellos pudieron compartir contigo, aunque ya tú no estés físicamente, pero tú has prometido estar siempre con nosotros, que siempre nos vas a guardar en todo momento, Señor. Aún viendo dificultades, tú estarás con nosotros. Por eso, Padre Santo, quiero agradecerte por todas las cosas infinitas que no podría hoy terminar de mencionar, Señor, pero gracias porque has estado con nosotros en este momento y nos tienes con bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por compartir, por estar conectados aquí hoy. Muchas gracias a Fabricio y a todos, que Dios los bendiga, que estén muy bien en estas últimas horas de la semana y el comienzo que sea de mucha bendición.